Buenas tardes, amada Iglesia Bautista Faro de Gracia. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nuestra transmisión online en este Día del Señor, domingo 3 de mayo del 2020. Queremos también darle la bienvenida a aquellas amistades o aquellos hermanos y hermanas en la fe que nos acompañan en esta tarde a esta transmisión. Damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, por la gracia que nos ha dado de poder llegar hasta este día y poder nuevamente a través de estos medios virtuales poder compartir algunas alabanzas, orar como comunidad de fe y también compartir algo de la palabra del Señor. Los invito a que me acompañen en sus Biblias al Salmo 92, versículo 1 y 2. Salmo 92, versículos 1 y 2. La palabra del Señor nos invita en esta tarde a que nosotros podamos alabar a nuestro Dios por medio de nuestras alabanzas. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y en esta preciosa tarde nosotros preparamos nuestras mentes y nuestros corazones para poder adorar a ese Dios altísimo. Por eso queremos cantar y comenzar este servicio y esta transmisión con este hermoso canto que se llama Oh Gran Dios Altísimo. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ahora ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Vamos a la palabra del Señor nuevamente en esta tarde. Los invito a que busquen el Salmo 125 para nosotros poder continuar con nuestra lectura congregacional de la palabra del Señor. Vamos por el Salmo 125 en nuestra lectura como iglesia local. Así que les pedimos que nos acompañen a esta lectura hermosa de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos una estructura que nosotros utilizamos en los servicios. No es que la estructura o la liturgia que nosotros utilizamos
es la única liturgia que se debe hacer, pero nosotros creemos que hay ciertas cosas esenciales que deben formar parte de cuando la congregación, la asamblea, la iglesia se reúne, y eso es la oración, la lectura de la palabra, la administración de las ordenanzas y la predicación de su palabra. Y por eso nosotros llevamos a cabo estas ordenanzas de una manera tal vez repetitiva para muchos o muy cuadrada para otros, pero nosotros entendemos que Dios edifica a su pueblo por medio de estos medios de gracia, pero también trae iluminación a aquellos que a lo mejor no tienen ningún tipo de contexto bíblico o ningún tipo de contexto en el Evangelio. Ellos comienzan a escuchar por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de la predicación, la revelación de Dios que Dios ha dejado en su palabra. Y dice así el Salmo 125: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Presentemos nuestras vidas en esta tarde para que Dios continúe ministrando a nuestras vidas por todo lo que vamos a hacer en este servicio, y que la palabra de Dios sea tocando, impactando cada uno de nuestros corazones. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta preciosa tarde que tú nos das nuevamente, de a través de estos medios poder dirigirnos hacia nuestra amada iglesia local, la Iglesia Bautista Faro de Gracia, pero también aquellos que nos acompañan en esta transmisión. Te pedimos, Señor, que seas tú sobre cada una de nuestras vidas. Hemos venido a adorarte, hemos venido a glorificarte, hemos venido a exaltar tus atributos, hemos venido a elevar nuestras oraciones y nuestras peticiones a ti, pero también hemos venido a ser ministrados por medio de tu palabra. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Ha sido una semana dura para muchos. Muchos han tenido que lidiar con situaciones personales en su vida, situaciones de salud, noticias de personas que han fallecido. Y te pedimos, Señor, que en esta tarde seas tú consolando los corazones, seas tú trayendo fortaleza, seas tú trayendo paz, Señor, a todos los corazones, a cada una de las familias que representan esta iglesia local y a cada uno de los que van a estar escuchando y viendo esta transmisión, Señor. Glorifícate, que tu Espíritu Santo sea moviéndose a través de esta grabación, a través de todo lo que digamos, y que seas tú, Señor, obrando de manera especial en los corazones, que tú llegues a través de tu Espíritu Santo a esas áreas en nuestras vidas que todavía necesitan ser impactadas por medio del Evangelio. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Cantemos, mis hermanos, este hermoso himno que se llama El Rey de Gloria. Y ahí desde nuestros hogares que podamos reconocer que nosotros le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Rey de Gloria. Mi fortaleza es el Señor, no hay otro como Él. Es poderoso el gran yo soy, mi Dios es siempre fiel. Aun cuando en aflicción esté, por siempre gloria le daré. Mi confianza está en Él nunca fallará. En toda prueba o tempestad conmigo estará. Su mano firme me guiará, mi alma Él sustentará. Mi vida está segura en Él, en tormenta o aflicción. Mi vida está segura en Él,
yo veré. Con toda gloria Él vendrá mostrando su poder. El sufrimiento cesará, porque en su trono Él está. Mi vida está segura en Él. En tormenta o aflicción, mi vida está segura en Él. Poderoso es el Rey de Gloria. Mi vida está segura en Él. Mi vida está segura en Él. En tormenta o aflicción, mi vida está segura en Él. Poderoso es, poderoso es, poderoso es el Rey de Gloria. Amén. Hermoso canto que podemos en esta tarde dirigir a nuestro Señor y Salvador. Queremos en esta tarde compartir nuevamente un pequeño párrafo de nuestra confesión de fe, Confesión Bautista de Fe del 1689. Si usted es miembro de nuestra iglesia local, usted debe tener una copia consigo ahí en su casa. Yo los invito a que busquen en la Confesión Bautista de Fe del 1689 el capítulo 11, específicamente el párrafo número 1. Capítulo 11, párrafo número 1, este capítulo trata acerca de la justificación, que es una de las cosas que nosotros como creyentes recibimos cuando creemos en el Evangelio de Jesucristo. Y si usted nos está siguiendo a través de esta transmisión, yo lo invito a que busque en el internet, en Google, usted puede poner Confesión Bautista de Fe del 1689 PDF, y ahí usted puede descargar una copia de nuestra confesión de fe. Nosotros presentamos, no toda la semana, pero la mayoría de las semanas presentamos un pequeño párrafo de nuestra confesión de fe o a veces del catecismo mayor que utilizamos, porque es una de las maneras en que nosotros instruimos a los miembros de nuestra comunidad de fe acerca de qué es lo que nosotros creemos y por qué creemos lo que creemos. En el mundo hispano especialmente hay una gran necesidad de que nuestra gente, nuestras comunidades de fe, sepa qué es lo que nosotros creemos como creyentes en la palabra del Señor para que podamos dar una buena defensa de la fe que hemos recibido por medio de Cristo. Así que este capítulo, párrafo número 1 del capítulo 11 dice de la siguiente manera: a quienes Dios llama eficazmente, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles sus pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo, no imputándoles la fe misma, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismo, pues es don de Dios. Esta es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, mis hermanos. Y hoy en día, como ha venido pasando por varios siglos,
la doctrina de la justificación por la fe está siendo atacada. No solamente por personas fuera del cristianismo, sino también por algunos que se identifican como cristianos, como personas seguidores del mensaje de la Biblia y del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero la palabra de Dios revela claramente que el hombre es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús y que es la justicia de Cristo la que es imputada a nuestras vidas para que ahora nosotros podamos tener una relación con Dios. Nosotros no obtenemos justicia por medio de nuestras buenas obras, por medio de nuestro buen comportamiento, por medio de nuestra obediencia, aunque esas cosas son frutos de haber recibido la justificación en nuestras vidas, pero nosotros somos justificados solamente por medio de la fe. Y la justificación por la fe, mis hermanos, es una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Sin justificación por la fe, no hay salvación. Obviamente, esa justificación por la fe es solamente a través de Cristo y sus méritos y la obra en la cruz, pero el pecador necesita ser justificado delante de Dios para poder gozar de una relación y de una comunión con Dios. Y hoy la teología liberal y muchas otras corrientes teológicas están minimizando la doctrina de la justificación por la fe y han convertido la experiencia del Evangelio o la fe en Cristo meramente como un ejercicio humanista que les roba la gloria a Dios y centra el Evangelio y la salvación, si es que hay salvación, en las buenas obras o en aquellas cualidades y méritos y buenas acciones que puedan hacer los hombres. Han destronado a Cristo de su gloria y han elevado al hombre a una posición que no le corresponde. Por eso nosotros queremos afirmar como iglesia lo que nosotros creemos acerca de la justificación por la fe. Amén. Y queremos aprovechar también esta tarde y orar como congregación. Esta semana hemos tenido noticias de algunos de nuestros miembros de nuestra comunidad de fe que han sido impactados por este virus. Hasta ahora se encuentran en sus hogares en recuperación, pero también hemos escuchado de personas en nuestra comunidad que han fallecido, algunos amistades de miembros de nuestra iglesia local, otras personas que conocemos en la comunidad, y ha sido una semana difícil para muchas familias aquí en el county de Sussex County. Delaware ahora está experimentando el alza en los casos de contaminación y de contagio de este virus, así que van a ser unas semanas o próximas semanas bastante difícil para muchas familias aquí en el estado. Así que queremos orar en esta tarde como congregación para que el Señor sea fortaleciendo a estas familias que han sido impactadas de alguna manera por medio de este virus y también a aquellos familiares que han perdido a seres queridos, para que Dios sea fortaleciendo sus vidas en estos días. Padre, venimos nuevamente delante de ti en oración, Señor, pero venimos clamando, rogando, Señor, por aquellas familias en nuestra comunidad de fe que se han visto afectadas de una manera u otra por el contagio de este virus, Señor. Aunque están en sus hogares, algunos de ellos ya se han recuperado, otros se están recuperando, otros están experimentando los síntomas en estos momentos. Te pedimos, Señor, que seas tú con ellos de manera especial. Hay temor, hay angustia, hay tal vez preocupación, ansiedad en sus vidas, pero tú nos has estado preparando por medio de tu palabra para poder experimentar y sobrellevar situaciones como las que estamos atravesando. Glorifícate, Señor, en cada hogar, en cada familia de nuestra comunidad de fe, Señor, pero también aquellas familias de aquí del estado, de nuestra comunidad de Sussex County, que han experimentado el fallecimiento de seres queridos. Algunos son amigos de gente de nuestra congregación, otros son personas que conocemos en la comunidad, pero son personas que tienen familias, que tienen esposas, que tienen hijos, que tienen padres y que tienen familiares, Señor, y que en estos momentos están lidiando con el dolor y la tristeza de perder a un ser querido. Te pedimos, Señor, que tú impartas fortaleza a cada una de estas familias. Que de alguna u otra manera, Señor, si no te conocen o si han conocido de ti, los familiares que quedan vivos, que tú pongas, Señor, oportunidades y personas o medios en la vida de estas familias para que ellos puedan escuchar nuevamente el mensaje del Evangelio,
puedan escuchar nuevamente tu palabra y que seas tú obrando en sus vidas, tocando sus corazones, ablandando sus corazones para que ellos puedan acercarse a ti y puedan responder en fe y en arrepentimiento y en obediencia al mandato y al llamado del Evangelio a sus vidas, Señor. Obra en nuestra comunidad, que cuando esta situación del virus vaya pasando, Señor, que nuestras comunidades de fe puedan ser lugares donde tu Evangelio es predicado fielmente para que tú sigas salvando y tú sigas añadiendo personas a la eclesía, a la asamblea, a la congregación de los santos, Señor. Obra, Padre, de manera especial en cada familia aquí representada. Y danos, Señor, también la gracia para poder compartir palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Aquellos que a lo mejor en las próximas semanas vamos a estar interactuando con ellos. Que tú nos utilices como instrumentos en tus manos para poder compartir el Evangelio con ellos. Que tú nos des denuedo, que tú nos des la sabiduría, la compasión, la paciencia, la misericordia para poder acercarnos a aquellos que están experimentando diferentes situaciones difíciles en sus vidas en estos momentos, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Queremos invitarla a que usted busque en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Vamos a estar considerando los versículos 14 al 30. Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 30. Vamos a estar exponiendo varios versículos de este capítulo. Y nosotros en esta tarde queremos hablar acerca de Jesús el profeta y su mensaje. Jesús el profeta y su mensaje. Hoy más que nunca, la iglesia necesita saber y entender quién realmente era Jesús. Cuál era una de sus funciones en la labor y en la misión por la cual Él fue enviado por el Padre y Él como hijo aceptó esa misión y ese llamado a venir a encarnarse a la tierra. Pero queremos en esta tarde hablar de Jesús como el profeta, pero también hablar de su mensaje. Porque hoy en día hay una distorsión acerca del mensaje de Jesús. Y nosotros queremos probar por medio de las Escrituras qué tipo de profeta fue Jesús y cuál era el mensaje que Él predicaba. Así que vamos a pedirle al Señor que sea hablando a nuestras vidas por medio de su palabra. Padre, venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que en estos momentos tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Yo necesito urgentemente de tu poder, de tu gracia, de la guianza de tu Espíritu Santo para poder hablar tu palabra en esta tarde, Señor. Tu poder se perfecciona en nuestras debilidades y en estos momentos yo necesito que tú ayudes mi debilidad y que tú hables a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los primeros 4 capítulos de este Evangelio de Lucas, nosotros podemos ver gran parte del ministerio de Jesús. Podemos ver su nacimiento, su crecimiento, su bautismo en las aguas, la tentación en el desierto y el inicio de su ministerio público. Y en el versículo 14 de este capítulo 4 del libro de Lucas, la palabra nos indica que la fama de Jesús se había difundido por toda la región. Si usted va al versículo 14 de ahí de Lucas 4, dice: y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Él estaba localizado por el área de Judea aproximadamente, y Jesús iba y predicaba en las sinagogas y Jesús iba y predicaba en las sinagogas y era glorificado por todos, nos dicen estos versículos 14 al 15. Su reputación había crecido, la gente estaba en la espera del Mesías que había sido profetizado por 700 años atrás. Cuando usted lee los evangelios, es bien importante que usted entienda que las multitudes en Jerusalén e Israel y los líderes religiosos de Israel estaban en espera de que el Mesías se manifestara.
Y con esta información de los versículos 14 y 15, Jesús entonces regresa a Nazaret. En Lucas 4, 16 al 21, podemos ver el regreso de Jesús a Nazaret, el pueblo donde él se crió desde niño. Jesús en su día de reposo entra en la sinagoga, lo que se llamaba como el lugar de reunión, el templo, lo que hoy sería más o menos lo que es la reunión de la iglesia. Y era donde los líderes religiosos y muchas personas en estas comunidades de fe, conocidas como la sinagoga, se reunían para leer la Torá, que es la ley mosaica o los primeros 5 libros de la Biblia, y el Nevim, que incluía los libros de los profetas menores y de los profetas mayores. Y aquí vemos, mis hermanos, que ahora le toca el turno a Jesús leer una porción de las Escrituras y le entregan el rollo del libro de Isaías. Y específicamente, Jesús abre el rollo y se encuentra con el pasaje de Isaías capítulo 61, versículos 1 al 2. Miren lo que dice este pasaje de Isaías 61, versículos 1 al 2. Aquí está Jesús, Dios encarnado, el Hijo que vino a cumplir una misión. Ahora está en una sinagoga en el pueblo que lo vio crecer. Y ahora él abre este rollo y miren lo que dice estos versículos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y en el versículo 21, de ahí de Lucas capítulo 4, miren lo que dice el versículo 21, y el 20 y el 21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles lo siguiente, mis hermanos. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La gente, mis hermanos, dice el texto, que se quedó sorprendida con Jesús. Y como dice el versículo 20, todos los ojos estaban puestos en él. ¿Alguna vez usted ha estado en una reunión, en una actividad, o está hablando con un grupo de personas y de momento alguien dice algo inesperado o sorprendente o controversial y todo el mundo hace silencio y fija los ojos en esa persona que acaba de hacer esa afirmación? Todo se detiene. Cualquier otro pensamiento que estuviera surgiendo en las personas se esclarece y ahora todo el mundo está pendiente a lo que esa persona acaba de decir. Es como, espérate, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? ¿Qué es lo que acabamos de escuchar a esta persona decir? No puede ser que esta persona esté diciendo eso que acaba de decir. Eso es exactamente lo que está pasando con esta gente que está en esta sinagoga. Ellos estaban sorprendidos con la declaración que Jesús acaba de hacer. Y es ahí donde nosotros entramos en esta porción o en esta exposición que nosotros queremos hacer en esta tarde, que específicamente se concentra en los versículos 22 al 30, de aquí de Lucas 4. Y yo quiero compartir algo con ustedes. Parte de la razón por la que nosotros predicamos versículo por versículo aquí en esta comunidad de fe es porque cuando uno lee la Biblia y no se detiene a leer, estudiar y analizar versículo por versículo lo que la palabra de Dios está diciendo, estamos obviando ciertos detalles importantes que se encuentran en el texto. Como dice una frase en inglés, the devil is in the details. En español sería, tal vez no es la mejor traducción, pero diría, el diablo se encuentra en los detalles. No estamos diciendo que el diablo se encuentra en estos versículos. Lo que estamos diciendo es que hay unos detalles importantes que se esconden o que están ahí en esos textos que revelan lo que Lucas está tratando de comunicar por medio de esta experiencia. Oh, mis hermanos, la Biblia es tan poderosa que nosotros no tenemos nada que añadirle a ella. Por eso nosotros creemos en la suficiencia de la palabra del Señor. Pablo confirma esta verdad en 2 de Timoteo 3:16 cuando dice: toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hoy más que nunca hay un ataque en contra de la inspiración de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que aquellos que nos paramos en el púlpito podamos predicar todo lo que Dios ha revelado en su palabra, versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, para que nuestra gente pueda ser informada en lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Y yo quiero darle una advertencia a cada uno de los hermanos que me escuchan en esta tarde y a aquellos que a lo mejor nos sintonizan por medio de esta transmisión. Tenga cuidado a quien usted le presta oído. Tenga cuidado a quien usted le presta oído, especialmente en estos tiempos de cuarentena. Tenga cuidado porque hoy hay miles y miles y miles de transmisiones, hay miles y miles de servicios virtuales y de reuniones virtuales. Tenga cuidado a quien usted le presta oído. Hoy hay muchos que hablan por una hora y mencionan 1 o 2 versículos bíblicos y lo demás son meramente opiniones personales. Pero nosotros tenemos como iglesia local la visión de escudriñar las escrituras para poder ver y entender todo el consejo de Dios revelado en su palabra. Y el día que aquí se comience a hacer algo distinto y se comiencen a dar opiniones personales acerca de la palabra de Dios, salga corriendo de este lugar. Usted no tiene por qué comprometerse a un lugar donde la palabra de Dios no está siendo honrada y no está siendo predicada y no está siendo expuesta y no está siendo interpretada y no está siendo aplicada desde el púlpito hacia aquellos que la reciben. Tenga cuidado, mi hermano, corra por su vida y tenga cuidado a quien usted escucha. La predicación expositiva ayuda a que los creyentes puedan desarrollar un oído expositivo por la palabra de Dios y eso les ayuda a ejercitar los sentidos espirituales, el discernimiento espiritual y pueden detectar cuando realmente algo parece ser palabra de Dios, pero no es palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la escena que nosotros vemos en estos textos? Quiero que regresemos al texto y observemos esta escena por un momento. Jesús habla y la gente en la sinagoga está sumamente sorprendida con su mensaje. En el arte de la comunicación hay algo que se llama con el delivery, con la entrega de una comunicación. Ellos no habían escuchado a nadie hablar de esa manera. La palabra dice que ellos estaban maravillados por la gracia que salía de su boca. Hermanos, hermanas, estas personas habían presenciado y escuchado al mejor expositor y predicador en la historia de la raza humana. Nadie hablaba como él. ¿Cuánto me hubiese gustado vivir en esos tiempos, mis hermanos? Poder haber escuchado física y presencialmente a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, predicar la palabra del Señor, abrir las Escrituras y mostrarle a su audiencia: yo soy aquel del cual se profetizó, yo soy aquel del cual se prometió. Sería una experiencia, mi hermano, maravillosa. Pero de momento la historia comienza a tomar un giro un poco inesperado. La gente comienza a preguntarse entre ellos mismos: espérate un momento, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? ¿No es este el muchacho que vimos crecer? Nosotros vemos eso ahí en los versículos 22 en adelante, donde dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ellos estaban maravillados con Jesús por lo que estaban escuchando de él, pero cuando reconocieron que este hijo era el hijo de José, empezaron a dudar. ¿Por qué? Bueno, no hubo nada sobrenatural en el crecimiento de Jesús. Jesús creció como un niño normal, como un joven normal, llegó a su adultez de una manera normal. No había nada sobrenatural en el desarrollo de la vida de Jesús. Ellos aparentemente pensaban, como buenos judíos de su tiempo, que el Mesías vendría en forma de algún tipo de fantasma o de líder militar o algo similar a eso. Pero cuando se dieron cuenta que él era simplemente el hijo de José, ellos comenzaron a dudar de su divinidad. Dudaron de que Jesús realmente era el Mesías prometido.
Y eso, mis hermanos, nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es el significado de esto que está pasando? ¿Cuál es el significado detrás de esta actitud que están mostrando estas personas en las sinagogas? Y es que hay una expresión que se llama la familiaridad produce desprecio. La familiaridad produce desprecio. Como esta gente conocía ya a Jesús, lo habían visto crecer, lo habían visto jugar, lo habían visto trabajar con su padre, lo habían visto en la casa de sus padres, lo habían visto jugar con sus hermanos, lo habían visto tal vez en la sinagoga de su pueblo en Nazaret. Ellos estaban muy familiarizados con quién era Jesús. Y esa familiaridad produce desprecio por parte de la gente. Y eso también nos pasa a nosotros, mis hermanos, cuando estamos muy familiarizados con algo o con alguien, según va pasando el tiempo, como que ya no le damos el mismo valor y la misma importancia, como que no le prestamos la misma atención. Bueno, lo mismo estaba sucediendo con Jesús y esta multitud. La familiaridad que esta gente tenía con la persona de Jesús engendraba y producía desprecio hacia su persona. Por eso es que esta expresión que ellos hacen, ¿no es este el hijo de José? No es una mera pregunta, es una pregunta que va acompañada de desprecio hacia Jesús y también desprecio hacia su familia. Porque ¿qué era José? José era un carpintero. Y Jesús se había dedicado a aprender de su padre la carpintería. Y la carpintería era una de las funciones y de los trabajos tal vez menos o no era muy admirado en tiempos bíblicos. Y esta actitud generó desprecio por parte de la multitud. Pero yo quiero que discutamos ahora cuál era el mensaje que Jesús predicaba. ¿Cuál era el mensaje que Jesús predicaba? ¿Qué es lo que había en su mensaje? ¿De qué se trataba su mensaje? Sencillo, su mensaje era el mensaje de la salvación. La salvación, mis hermanos, está disponible, según lo que vimos aquí en el texto, para los pobres, para los prisioneros, los ciegos, los oprimidos, y esos son los únicos que realmente pueden ser salvos. Si ellos querían salvación, ellos tenían que reconocer y confesar su abandono espiritual, su pobreza espiritual, su ceguera espiritual, su esclavitud espiritual y su opresión espiritual. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El mensaje era claro. El mensaje era claro, mis hermanos. Porque miren lo que dice el versículo 23 en adelante. Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta y de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarles. ¿Cuál era el problema entonces con esta multitud o con este grupo de personas que estaba en esta sinagoga, incluyendo a los líderes religiosos? Bueno, el mensaje es claro. Jesús les está diciendo, ¿ustedes creen que esos religiosos y orgullosos iban a reconocer su verdadera condición? Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esta gente iba a reconocer su verdadera condición? ¿Ustedes creen que ellos iban a comprar el mensaje que Jesús les acababa de comunicar? No, mis hermanos. Estos son los religiosos, nobles, justos. Según ellos le servían al Dios verdadero. Ellos daban sus diezmos y su ofrenda. Ellos tenían su pedigrí, su preparación. Ellos estaban circuncidados como se suponía. Ellos mantenían la ley al pie de la letra y añadieron otras cosas a la ley, las cuales supuestamente trataban de cumplir. Ellos no eran los pobres, los oprimidos, los ciegos y los presos. No, esos son otros. Lo más probable, esos son los gentiles, pero esos no somos nosotros. Por eso el mensaje de Jesús fue, mis hermanos, lo suficientemente escandaloso
para que ellos lo sacaran de la sinagoga, lo llevaran al monte para querer tirarlo desde el monte. Ellos pensaron, este mensaje no es para nosotros, el problema no somos nosotros. Además, ¿cómo nosotros sabemos que este es el Mesías? Es lo que están cuestionándose estas personas que se encuentran en esta sinagoga, incluyendo los líderes de esta sinagoga. Mira lo que dice el versículo 23 nuevamente. Dice, y él les dijo, sin duda me diréis este refrán médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. En otras palabras, Jesús les está diciendo, yo sé lo que ustedes están pensando. Ustedes se deben estar diciendo a ustedes mismos, que es lo que realmente Jesús pudo discernir en la mente de estas personas, no hay pruebas de que tú eres el Mesías. Bueno, si tú dices que eres el Mesías y deseas que nosotros te creamos, pruébanoslo. Esa es la actitud que tiene esta multitud. Cuando Jesús utiliza esta expresión médico, sánate a ti mismo, eso equivale a enséñanos evidencias de que tú eres el Mesías. Jesús vino directamente a hablarle a ellos porque Él conocía el estado de sus corazones, pero ellos nunca admitirían que eran ellos los que necesitaban salvación. Y eso era en aquel entonces, pero también sigue siendo la realidad en el día de hoy. Muchos hoy en día no se ven a sí mismos como los pobres, prisioneros, ciegos, oprimidos y aquellos que necesitan libertad. La mayoría de nuestra comunidad hispana y de nuestros hispanos piensan que ellos no se encuentran en esta condición, que ellos están exentos, que esos son otras personas, pero que ellos no son como ellos o como otros, que ellos son libres, que ellos son completamente independientes, que ellos no necesitan a un Salvador en su vida. Nada ha cambiado, esa es la condición natural del hombre desde siempre. El hombre siempre piensa que no necesita a Dios, que no necesita a un Salvador, que no necesita perdón por sus pecados. ¿Por qué? Porque el orgullo a esta gente no le permitía ver su verdadera condición. Y hoy en día es igual, el orgullo no nos permite y no le permite a muchas personas realmente ver su propia condición. Escuchen bien, mis hermanos y mis hermanas, ellos querían evidencia, pero ellos lo que querían ver era un milagro. La pregunta que nos debemos hacer en esta tarde es la siguiente: ¿qué puede probar un milagro? Porque eso es lo que ellos le están pidiendo ahí, un milagro. ¿Qué puede probar un milagro? Un milagro jamás podrá comprobar que Jesús tenía la capacidad de salvar. Los milagros no pueden transferir a nadie de las tinieblas a la luz. Nadie, mis hermanos. Los milagros no pueden transferir a nadie de las tinieblas a la luz. Ustedes pueden juntar y podemos juntar a todos los hacedores de milagros que existen en estos días. Usted puede traer también a cualquier evangelista de la televisión que dice hacer milagros y hasta Jesús mismo que haga milagros, y nada de eso comprobará que Jesús puede salvar y rescatar al pecador. Nada, porque los milagros no tienen el poder de salvar a nadie, no producen fe salvadora, no se deje engañar. Porque hay muchas personas que ven a predicadores y ciertos contextos allá afuera y piensan que porque se hacen muchos milagros y sanidades, eso equivale a salvación. No, los milagros no tienen el poder de salvar a nadie. Los milagros solamente fortalecen la fe de los que ya creen. Los milagros no garantizan que las personas van a creer. ¿Cuántos milagros Jesús no hizo en sus tiempos? Muchos, cientos, lo más probable, miles de milagros. ¿Todas las personas creyeron en Él? No. Inclusive, algunos de los que recibieron el milagro no los recibieron a Él como el Mesías, no los recibieron como el Salvador, no aceptaron el mensaje, no se arrepintieron de sus pecados. Hay personas que dicen, no, es que yo oré a Dios y recibí un milagro, pero siguen viviendo su vida totalmente desconectada de Dios. O yo oré y un familiar mío recibió un milagro. Bueno, Dios por gracia y misericordia puede hacer un milagro, una sanidad en la vida de una persona, pero esa persona necesita personalmente, individualmente reconocer a Cristo como el Salvador de su vida. Necesita arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Él. Jesús hizo milagros de gran escala.
O sea, revivió a personas de entre los muertos, le devolvió la vista a ciegos, sanaba a los paralíticos, convirtió un par de peces en miles de peces y otros milagros más. Él hizo milagros a su propia gente y su propia gente no lo creyó. Esta gente fueron los que lo entregaron y luego terminaron matándolo. Y fueron testigos de muchos milagros. Fueron testigos de muchos prodigios sobrenaturales y aún así no creyeron. ¿Usted sabe por qué? Porque los milagros no convierten a nadie. Solo el Evangelio puede realmente producir una obra de conversión en la vida de una persona. Los milagros no convierten a nadie. Y estos religiosos sabían que Jesús podía hacer milagros. El versículo 23 dice que ellos habían escuchado de lo que Jesús había hecho en Capernaum. Ellos no eran ignorantes, ellos habían escuchado y muchos de ellos habían visto los milagros que Jesús había hecho. Ellos sabían. Lo que podemos deducir es que la petición de ellos de que Jesús hiciera milagros no era una petición honesta, sino que era una excusa para tapar la verdadera infección que existía dentro de sus corazones. ¿Cuál era la verdad del caso? ¿Cuál era la realidad de esta gente que se encuentra en esta sinagoga y en este pueblo de Nazaret? El problema no estaba en el dudar si Jesús era el Mesías o no. Eso era un problema, pero realmente no era el problema. El problema real era que ellos no querían aceptar lo corrupto que ellos eran en verdad. Ahí era donde estaba el problema. Porque es que uno de los primeros pasos para tú poder ser salvo es tú reconocer tu propia condición de pecado. Y esta gente no querían reconocer su propia condición de pecado. Pablo confirma la verdadera condición del hombre en Romanos capítulo 3, versículos 16 al 18. Un pasaje muy poderoso que nos revela el cuadro forense de todos los seres humanos. De todos. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Como está escrito. Y aquí Pablo está citando pequeñas porciones del libro de los Salmos. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa era la verdadera condición de esta audiencia que Jesús tenía ahí en esa sinagoga. Ellos no querían reconocer que esto es lo que los describe a ellos, que esta era su verdadera condición. Lo mismo pasa en el día de hoy. El pecador, sin la gracia de Dios revelada a sus vidas, no puede y no quiere aceptar cuál es su verdadera condición de pecaminosidad. Su problema no era falta de evidencia, su problema era el orgullo que estaba dentro de su corazón, que le había carcomido hasta lo más profundo, impidiéndole reconocer su real condición. Porque mientras más una persona está hundida en sus pecados, más pierde la capacidad de poder ver cuál es su verdadera condición. Sus sentidos son endurecidos, se vuelve cada día más ciego, más sordo, el corazón más duro, los afectos más inclinados hacia el pecado. La razón por la cual no creían era porque ellos no pensaban que ellos eran los pobres, que ellos eran los que estaban presos, que ellos eran los oprimidos, que ellos eran los ciegos y que ellos eran los esclavos. Hay una sola razón por la cual la gente que saben algo acerca de Jesús no le creen ni le han entregado su vida a Él completamente. Y yo en esta tarde, mi hermano, los voy a desenmascarar. Hay solamente una cosa, una razón por la cual muchos que saben cosas acerca de Jesús y han escuchado acerca de Jesús y han escuchado predicaciones y han escuchado la palabra de Dios de alguna manera u otra, hay una razón específica por la cual ellos no le han entregado su vida completamente a Cristo. Y es que ellos no se ven a sí mismos como pobres, como ciegos, como prisioneros y como esclavos. Y el que no puede reconocer su condición no sabe de qué tiene necesidad.
Y los líderes religiosos en Israel, ellos se excluían de esta realidad. Y muchos en Israel en tiempos de Cristo se excluían de esta realidad. Y esa realidad no ha cambiado hasta el día de hoy. Por eso nuestra sociedad vive como vive, el mundo vive como vive. Muchos de nosotros vivíamos como vivíamos antes, porque no veíamos, ni entendíamos, ni reconocíamos nuestra verdadera condición de pecado. Por eso es que me encanta lo que dicen muchos predicadores puritanos. El hombre jamás podrá entender la bajeza de su pecado hasta que pueda tener una experiencia con la majestad y la gloria de Dios, para que pueda ver su verdadera condición y su verdadera necesidad. Así que tú que me estás escuchando en esta tarde, tú puedes ver o podemos ver realmente nuestra verdadera condición, porque de lo contrario, jamás y nunca podremos ser salvos si primero no vemos cuál es nuestra verdadera condición. Si nosotros no podemos ver que nosotros somos pobres espiritualmente, el pecado nos ha empobrecido, que somos oprimidos por el pecado todo el tiempo, que somos esclavos del pecado sin Cristo, tú nunca podrás gozar de la relación de un Salvador. Nunca podrás experimentar el perdón por tus pecados, porque es que no te ves a ti como uno de los pobres, como uno de los oprimidos, como uno de los que necesitan liberación. Escúchame, mi hermano y mi amigo, Dios no le ofrece nada a personas que están contentos y complacidos con su condición sin Él, con la excepción de una cosa. ¿Y tú sabes qué es lo que Jesús le ofrece a este tipo de personas que no reconocen y aceptan su verdadera condición? ¿Sabes qué es lo que reciben? ¿O qué es lo que Jesús les ofrece? Juicio. Lo mejor que Dios le puede dar a personas que viven bien consigo mismos, sin Dios como el centro de sus vidas, es juzgar sus vidas. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, no solamente vino como Salvador, sino que Él también vino como juez. Y Él juzga al pecador por su pecado. Y Él juzgará en su segunda venida a todos, tanto los que han muerto como los que estén vivos. Él los juzgará por ellos vivir vidas donde Dios no es el centro de sus vidas, donde Cristo no es el centro de sus vidas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús ha de hacer esto? ¿Por qué Jesús ha de traer juicio sobre aquellos que no los reconocen su verdadera condición y no los reconocen a Él? Porque para algunos esa es la única forma que pueden despertar y ver su verdadera realidad. Hay personas, mi hermano, que solamente cuando el juicio llega a sus vidas es que realmente como que reaccionan y despiertan. Oh, Dios mío, es que esta era mi verdadera condición, esta es mi verdadera condición. Pero ya será tarde, mis hermanos, porque dice la Biblia bien claramente en el libro de Hebreos que después de la muerte viene el juicio. Y sí, hay un juicio venidero. Y yo sé que en tiempos de pandemia la gente no quiere escuchar de juicio, pero hay un juicio. Hay un juicio que las personas experimentarán. Un día van a tener que comparecer delante del trono de Dios y darán cuentas por sus obras. Darán cuentas por qué hicieron con la revelación de Dios. Tanto la general, que se ha mostrado por medio de la creación, pero también por la revelación especial que Dios ha mostrado por medio de su palabra y que muchos la han escuchado siendo predicada. Han muerto, mis hermanos, miles y miles de personas en esta pandemia. Y no queremos ser insensibles al dolor que están experimentando sus familiares. Pero es bien importante que sus familiares entiendan, los que están vivos y que a lo mejor puedan escuchar este sermón o que nosotros tengamos la oportunidad de compartirles el evangelio con gracia y con misericordia y amor y compasión, que ellos también un día darán cuenta a Dios. Un día también se pararán delante del trono de Cristo a dar cuentas por sus obras y especialmente por haber escuchado el mensaje del evangelio y haberlo rechazado por no querer aceptar su propia condición de pecado. ¿Y cuál es tu condición en esta tarde? Si tú no estás en Cristo, ¿cuál es tu condición? Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, 14 de la siguiente manera: pero el hombre natural, cuando la Biblia habla del hombre natural es el hombre que no está en Cristo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y esa incapacidad es lo que impide
que los pecadores vean su verdadera condición. Por eso es que tiene que venir la predicación del Evangelio, la palabra de Dios, la ley de Dios predicada, para que ellos puedan ahora ver su verdadera condición. Los 10 mandamientos fueron dados, ¿sabes para qué? Para que sirvieran como un espejo, para que nosotros nos pudiéramos ver frente al espejo de su ley, de su palabra, y ver que su palabra es perfecta y que nosotros no podemos cumplirla ni podemos llevarla a cabo. Y que podamos reconocer, yo estoy en un grande problema, grande es mi condición. Yo necesito realmente a alguien que sea capaz de salvarme, porque yo no puedo salvarme por mí mismo. No tengo los méritos ni la justicia necesaria para poder salvarme a mí mismo. ¿Has reconocido tú que eres pobre de espíritu, esclavo del mundo y ciego espiritualmente? Te pregunto en esta tarde. Aquellos que estamos en Cristo hoy es porque un día también fuimos confrontados por medio de su palabra y nos tuvimos que hacer estas preguntas. Reconocíamos que éramos pobres de espíritu, esclavos del mundo y del pecado, y que éramos ciegos espiritualmente. Por la gracia de Dios, Dios abrió nuestros ojos, limpió nuestros oídos para que nosotros realmente pudiéramos ver nuestra condición y reconociéramos que necesitábamos a un Salvador poderoso que pudiera salvarnos de la condición en la cual nos encontrábamos. Y si tú has reconocido en esta tarde que tú eres uno de esos que todavía eres pobre de espíritu, esclavo del mundo y del pecado, y que estás ciego espiritualmente, yo quiero que tú sepas que hay buenas noticias para ti. Las mismas buenas noticias que Jesús le comunicó a esta audiencia allí en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 22 en adelante, son las mismas noticias que yo tengo para ti en esta tarde. Las mismas palabras de nuestro Salvador, yo te las quiero decir a ti en esta tarde. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En esta tarde Jesús quiere darte vida de la misma forma que lo hizo con muchos de nosotros que nos encontrábamos en la misma condición en que tú te encuentras en esta tarde. En esta tarde tú puedes venir a formar parte de aquellos que por la gracia de Dios han sido rescatados, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 9. Así estábamos nosotros estábamos en esa misma condición, nos encontrábamos en la misma esclavitud, en la misma ceguera espiritual, en la misma pobreza espiritual. Pero miren cómo Pablo explica de una manera maravillosa, no solamente la condición del hombre, sino también la gracia de Dios manifestada por medio de Jesucristo. Y dice, y él, hablándole Pablo a los creyentes en Efesios, un grupo de gentiles y de judíos que habían venido al conocimiento de la fe en el Evangelio, y Pablo les recuerda el Evangelio a esta gente. Y yo te quiero recordar el Evangelio a ti en esta tarde. Y a los hermanos de nuestra iglesia, yo te quiero recordar el Evangelio a ti en esta tarde. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, y estos son los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la maravilla del Evangelio de Jesucristo. Todas las religiones del mundo te dicen, haz esto para que seas salvo. El único mensaje que ofrece todo lo contrario es el Evangelio de Jesucristo, que no te dice, haz esto para ser salvo. Te dice, Jesús ya hizo todo lo necesario
para que tú puedas ser salvo. Y ese es el mensaje que nosotros predicamos. Ese es el Salvador, el cual te está llamando en esta tarde para que tú vengas a Él en arrepentimiento y en fe, para que puedas pasar de pobre espiritual ahora ser rico espiritual. No financieramente, rico espiritual. Para que puedas pasar de ser ciego espiritual a poder ver ahora a Cristo, poder ver la gloria de Cristo. Para que pases de muerte espiritual a vida espiritual y puedas gozar ahora de una vida eterna en Cristo. Hoy el Espíritu de Dios está hablando a tu vida para que tú reconozcas a Jesús como el Mesías prometido. Y que no hagas como esta multitud, que teniendo el mensaje del Evangelio encarnado frente a ellos, les produjo desprecio y los rechazaron. Hicieron todo lo posible por deshacerse de Jesús. Hay muchas personas que han escuchado el mensaje del Evangelio y están haciendo todo lo posible por deshacerse de la convicción del Espíritu Santo, que está trayendo convicción de pecado y de justicia sobre sus vidas. Y ellos están ahora suprimiendo, empujando hacia abajo el llamado del Evangelio que Dios les está haciendo. Esto es una tarde hermosa de salvación para tu vida. Y a los hermanos de la Iglesia Bautista Faro de Gracia, no olvidemos que nosotros éramos parte de esos pobres, de esos ciegos, de esos oprimidos, de esos esclavos. Y demos gloria a Dios por la maravillosa salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, te damos gracias por su obra en la cruz, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, te damos gracias porque tú también has obrado en nuestras vidas. Éramos pobres y ahora hemos recibido todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Éramos ciegos y ahora vemos. Éramos esclavos y ahora hemos sido libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y este mensaje es el que nosotros predicamos porque sabemos que es el que tú usas para traer libertad a aquellos que todavía se encuentran cautivos. Que este sea el día agradable donde otros puedan venir al conocimiento del Evangelio por medio de tu palabra, Señor. Y ayúdanos a nosotros los creyentes a recordar la gracia y la misericordia que tú tuviste con nosotros al rescatarnos de la condición en la cual nos encontrábamos, que estábamos ciegos ante las verdades espirituales, estábamos totalmente sordos a escuchar tu palabra, pero tú un día te compadeciste de nosotros y nos has traído a la verdad en Cristo Jesús, y que podamos gozarnos en estas nuevas riquezas espirituales que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, porque en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.
la cruz, su sangre Jesús derramó, hermosura contemplo en visión, pues en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, que algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Siempre yo miraré a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, que algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Le damos gracias a cada uno de los hermanos y las familias de nuestra congregación que se han podido conectar a esta transmisión online en el día de hoy, aquellos amigos que nos acompañan a través de las diferentes plataformas donde transmitimos este servicio. Queremos que la gracia de Dios sea de manera especial con cada una de sus vidas y que aprovechemos cada oportunidad que tengamos en esta semana de una manera u otra en poder compartir el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes de manera especial. Dios me los bendiga a todos.